Día del Señor. Los que han estado en los 2 domingos anteriores por la tarde, saben que estuvimos tocando algunos temas desde una perspectiva pastoral. Tomamos como base Hechos capítulo 2, versículo 42. Hablamos de las 4 patas de una mesa, de la importancia de que estén equilibradas, o la otra ilustración de las 4 ruedas de un carro, que si hay una que está desbalanceada o desalineada, eso va a afectar su funcionamiento. Y hablamos entonces en estos 4 aspectos que serían la doctrina, la comunión los unos con los otros, la participación en la cena del Señor y la oración. Y eso nos llevó al siguiente tema que vimos, basado en la oración, la importancia de orar conforme a la palabra y de orar la palabra. Y evidentemente yo he tocado estos temas porque quiero guiar a la iglesia en pos de aquello que considero que la iglesia debe avanzar o debe crecer. Yo les conté que fue para mí de gran bendición ir a la conferencia en San José este año y escuchar predicador que tocó algunos puntos que me hicieron considerar y entender que estamos en cierto modo fallando como iglesia. Pero qué gozo es entonces que Dios nos da el alimento de la palabra y yo puedo venir y volcarlo a ustedes y guiar a la congregación hacia una mejor práctica o hacia un crecimiento en madurez. Y eso es el deseo de mi corazón, entonces, que si detectamos cosas que en nuestra adoración al Señor pueden ser mejoradas, lo hagamos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que nos mantenemos en el lema de la reforma. Y el lema de la reforma es que la iglesia es reformada, pero va a seguir reformándose conforme a la palabra de Dios y a lo que Dios nos muestra por su Santo Espíritu en la palabra. Entonces, este punto, digamos que en cuentas bien sencillas, si somos una iglesia de oración es porque oramos, pero tenemos una realidad, cultos de oración con muy poca asistencia, pocos hermanos que pueden orar, a veces hasta hay pocos miembros, ¿verdad? Le tenemos que pedir a alguna otra persona que ni siquiera es miembro de la iglesia que participe en oración. No es algo que esté mal, pero como para reflexionar acerca del compromiso que debemos tener los miembros en la participación en la oración. Pero por otro lado, que en el día del Señor, en el día domingo, habemos más hermanos y entonces debemos fortalecer la oración en este día. Entonces, estos 2 sermones pasados y este que voy a añadir ahora, este mes tenía 4 domingos, el primer domingo fue parte de la conferencia, entonces yo no tomé el sermón por la tarde. Pero entonces en estos 3 sermones, yo le decía a Cornelio que los pongamos juntos en una serie de la iglesia que se llama La Iglesia Equilibrada, pensando en esta ilustración, ¿verdad? Y pensando en las enseñanzas de la palabra que nos ayudan a buscar el equilibrio en nuestra práctica de adoración. El mes que viene no voy a estar tomando los cultos por la tarde, otro hermano va a enseñar, pero eventualmente en algún otro tema que en el futuro surja, puede ser que también se sume a esta serie, porque a medida que el Señor nos va mostrando deficiencias, tenemos que ver cómo nos equilibramos conforme a lo que la palabra nos muestra. Bueno, habiendo dicho esta explicación o introducción, hoy quiero sumar a este estudio con un enfoque confesional de esta temática. Es decir, voy a centrarme bastante en la confesión de fe y debemos hacer siempre la aclaratoria que la confesión de fe no es nuestra autoridad absoluta. Nosotros creemos que la autoridad para el creyente, tanto en la creencia como en la práctica, es la palabra de Dios. Pero nuestra confesión de fe
resume o condensa o explica de una manera muy apropiada lo que creemos. Entonces sacamos bendición de esa manera de desarrollar y explicar la doctrina, y es por eso que somos una iglesia confesional, porque creemos que ahí está bien reflejado la enseñanza doctrinal de la Escritura, ¿verdad? Entonces esa aclaración es importante. Y hoy vamos a tocar varios aspectos que tienen que ver con la adoración de nosotros como una iglesia local. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Señor Dios, gracias te doy por esta oportunidad de compartir la palabra con mis hermanos. Te pido, Dios, que tú bendigas esta iglesia local, que tú bendigas a la membresía, como a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan. Queremos, Señor, rogarte que nos ayudes a crecer, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en la comprensión de tu palabra. Te damos gracias por los hombres del pasado, que con mucho estudio y diligencia en comprender las Escrituras, avanzaron, Señor, a modo tal de dejar por escrito las enseñanzas. Somos nosotros grandemente bendecidos. Gracias, Señor, porque tenemos una confesión de fe, que podemos con gozo, Señor, decir amén a lo que allí leemos y tener esta seguridad de que no estamos proponiendo nuestras propias ideas conforme a todo viento de doctrina, sino que tenemos una fe histórica, producto, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, que ha llevado a hombres a estudiar tu palabra y a expresarla con claridad, y de la obra de tu Santo Espíritu que nos ayuda a comprenderla, a discernirla. Señor, queremos que nos ayudes también a poder bajar todo eso a nuestra práctica. Queremos ser una iglesia que practica tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu obre en medio de nosotros y en medio de esta enseñanza traigas también edificación y bendición a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, yo compartí la confesión de fe en el chat de anuncios de la iglesia. Si alguien desea, a medida que yo voy citando algunas partes de la confesión, tiene el deseo, lo puede allí leer. Primero que quisiera enfatizar está en el capítulo 1 de la confesión, en el párrafo 6. El capítulo 1 de la confesión trata acerca de la autoridad de las Escrituras. Y aunque hay cosas que pueden resultar muy básicas y que las damos por sentado, creo que hay algunas terminologías que es importante también leer y reflexionar. Dice así el párrafo 6. Si en algún momento digo el número de capítulo o párrafo algo equivocado y ustedes lo ven, por favor me corrigen, porque a veces se mezclan los números. Creo que es capítulo 1, párrafo 6. Dice así: todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre, están explícitamente establecidos, necesariamente contenido en la Sagrada Escritura, a la cual nunca se le debe añadir nada, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por tradiciones de hombres. No obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en la palabra, y reconocemos que algunas circunstancias relacionadas con la adoración a Dios y con el gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, deben ser ordenadas según la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Ok, entonces en la primera parte de este párrafo no tenemos duda porque muchas veces se ha hablado acerca de la suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? De ahí sale todo lo que nos alimenta y nos nutre. Pero quisiera ir a la última parte, donde hay algunas cosas que debemos considerar. Cuando dice, y reconocemos que algunas circunstancias relacionadas con la adoración a Dios y con el gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, deben ser ordenadas según la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, conforme a las reglas
generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Entonces aquí tenemos en este párrafo una palabra que es esas cosas que deben ser ordenadas. Dice así, deben ser ordenadas. ¿Qué es lo que debe ser ordenado? Si vemos en el párrafo anterior, habla de circunstancias relacionadas con la adoración y con el gobierno de la iglesia. Entonces aquí ya nos vamos metiendo un poquito en el tema. Hay cosas que son circunstanciales respecto de la adoración. O dicho de otro modo, hay circunstancias que están relacionadas con la adoración. Y no todo está explícitamente determinado en la palabra. Ustedes van a entender lo que aquí quisieron colocar los autores de la confesión. Hay cosas que no están en la Biblia. La Biblia no nos dice a qué hora empieza el culto. No nos dice cuántos himnos se va a cantar. No nos dice si vamos a pasar la bolsa para recoger las ofrendas o va a haber un arca donde se van a depositar. No nos dice cuántos minutos debe durar la escuela dominical, si debe haber cantos o no. Tampoco nos dice cuántas reuniones vamos a tener, cuántas enseñanzas vamos a tener, cuánto tiempo va a durar el culto. Entonces, todas esas cosas que están relacionadas a la adoración son en cierto modo circunstanciales. Vamos a poner algunos ejemplos relacionados con el gobierno de la iglesia, porque así como menciona circunstancias relacionadas a la adoración, a Dios también menciona correlación con el gobierno de la iglesia. La Biblia no dice claramente cada cuánto tiempo tienen que reunirse los miembros de una iglesia para una reunión de miembros, ni cuáles son los requisitos para unirse a la membresía de una iglesia. Tampoco qué decisiones puede tomar el pastor por sí mismo o qué decisiones pueden tomar los diáconos o cuáles decisiones tanto los diáconos como el pastor deberían consultar al resto de los miembros. No se expresa completamente o explícitamente todo cómo administrar los fondos de la iglesia. Tampoco hay una descripción detallada de los procesos disciplinarios. Y estoy citando tan solo algunas cosas que tienen que ver con el gobierno de la iglesia. Entonces, cosas circunstanciales relacionadas con la adoración o cosas circunstanciales relacionadas con el gobierno de la iglesia, y dice allí incluso cosas comunes a las acciones y sociedades humanas. Casi que lo que está diciendo es, aún el mundo, las sociedades, tienen que llegar a un acuerdo de cómo conducirse y cómo organizarse. Tiene que haber un buen orden para que haya un buen funcionamiento. No está detallado el orden de todas estas cosas en la palabra. Entonces, ¿qué nos dice allí la confesión? Que estas cosas deben ser ordenadas según la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Entonces ahora tenemos que explicar dos cosas. ¿Qué es la luz de la naturaleza y qué es la prudencia cristiana? Cuando pensamos en la luz de la naturaleza, pensamos en esa luz que Dios da, general, que no necesariamente está contenida en la Escritura. Esta es la luz de la revelación. Esto es una revelación de Dios, ¿verdad? Sobrenatural. Pero la luz de la naturaleza tiene que ver con un entendimiento general, una luz, una claridad, un sentido común. Algunos detalles prácticos del culto, como hablábamos, como la hora de los servicios, el uso de equipos de sonido, la disposición del lugar, la elección de los himnos específicos, todas esas cosas no están reguladas en las Escrituras, pero deben organizarse sabiamente, ordenadamente. Y no es que las Escrituras estén totalmente ausentes. ¿Por qué? Porque tenemos en ellas los principios que nos ayudan a regirnos, como pueden ayudar también
a hacer muchas otras cosas en este mundo. Entonces, esa es la luz de la naturaleza que Dios nos concede. Y también hay una prudencia cristiana. Y esta prudencia cristiana es esa capacidad que tiene el creyente, iluminado por las Escrituras, guiado por el Espíritu de Dios, de tomar la sabiduría de esos principios bíblicos y aplicarlo a las decisiones que toma, como usted lo puede hacer en su semana, cuando usted procura aplicar los principios bíblicos a su trabajo, aplicar los principios bíblicos a su hogar, aplicar los principios bíblicos al uso de su tiempo. Entonces, en la doctrina de la palabra de Dios, se nos habla de aquellas cosas que están explícitamente determinadas por ella, pero también se nos enseña que nosotros adoramos a Dios, debemos adorar a Dios. Y hay asuntos que son circunstanciales, donde no hay un mandato explícito de la Escritura, pero vamos a utilizar el entendimiento y la luz que Dios da y vamos a tomar de los principios bíblicos y los vamos a aplicar aún para estos asuntos que tienen un fin espiritual, como también lo podemos hacer en otras áreas de la vida. En el culto a Dios, sabemos que la adoración es regulada. Nosotros explicamos y hablamos de un principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración sostiene que vamos a adorar a Dios conforme Él lo ha establecido, no conforme a nuestras propias invenciones. Los elementos que vamos a incorporar en la adoración son los que Él ha determinado. Pero una cosa es hablar de elementos y otra de circunstancias. Si hablamos de los elementos, son los que Dios determinó. ¿Por qué tenemos oraciones? ¿Por qué tenemos palabra de Dios? ¿Por qué está la cena del Señor? ¿Por qué hay cánticos espirituales? Porque son elementos que Dios mandó. ¿Por qué no hay danzas? ¿Verdad? ¿Por qué en el culto no tenemos largos testimonios, experiencia de las personas? Porque hay cosas que Dios no mandó. Ahora no estamos diciendo que un testimonio está mal. Nosotros tenemos momentos donde tenemos testimonio de personas que quieren unirse a la iglesia, pero no lo hacemos parte del culto. ¿Por qué? Porque debemos cuidar de no incorporar al culto elementos que no fueron explícitamente determinados en la palabra. Entonces, vuelvo a algunos asuntos circunstanciales y aplicándolo a la prudencia cristiana. Quizás no sería prudente para algunas iglesias tener un culto vespertino muy tarde en la noche, porque ciertos hermanos, si tienen que viajar quizás en bus, hasta pueden correr peligro por cuestiones de seguridad en la parada de los buses. Vean cómo en determinadas circunstancias los pastores tienen que considerar esas cosas, apelando a la prudencia cristiana, al amor al prójimo. Nosotros tenemos un culto vespertino, una escuela dominical en la mañana a las 9:15 de la mañana. Y quizás para algunos eso es muy temprano, ¿verdad? Y oyen de otra iglesia que empieza a las 10 y dicen, ¡ay, qué linda esa iglesia! Empieza a las 10, dormimos más el domingo por la mañana. Bueno, hay iglesias, yo conozco iglesias que tienen el culto en la mañana 8:30. Su hermano de la escuela se reúne a las 8:30. Empezaron así en una cuestión circunstancial. ¿Por qué? Porque ellos alquilaban un templo donde había otra iglesia. Y entonces, como esa iglesia empezaba a las 10, ellos tenían que empezar 8:30 para salir a las 10, porque a las 10 venía la otra iglesia. Estaban alquilando el mismo local. Cuando los hermanos se cambiaron, no sé ahora cómo estarán manejando el horario, pero cuando se cambiaron a otro lugar, donde ya no tenían ese impedimento, dijeron, dejémoslo 8:30 porque así podemos salir a evangelizar. Vean, qué interesante. Sumaron una práctica piadosa de lo que Dios nos manda en ese día y mantuvieron el tiempo de culto en ese horario. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es lo que tenemos que hacer. Estoy diciendo que hay cuestiones circunstanciales donde las iglesias locales toman una determinación aplicando
los principios escriturales. Si no los aplican, evidentemente no va a ser tan apropiada la bendición. Si nuestras motivaciones y decisiones con relación a la adoración es nuestro bienestar, nuestro confort, muy posiblemente muchos preferirían una iglesia donde solo hay un culto. Que empiece a las 10 y que no haya culto vespertino, ¿verdad? Y que tenga un himno y que el sermón no dure mucho. Porque nuestra carne, ¿qué nos dice? Y no quiere adorar a Dios. Ahora, no decimos esto para decir aquellos hermanos que no tienen un culto vespertino están en pecado. No estamos diciendo eso. Yo conozco iglesias con las cuales tenemos comunión que no tienen culto vespertino y son bautistas reformados y son confesionales. Pero cuando usted escucha hablar a tal o cual pastor, él da las razones de por qué esa iglesia no tiene culto vespertino. Y usted percibe que detrás de esa determinación hay un peso por el bienestar espiritual de esa congregación y las razones particulares que enfrenta. El pastor me decía, los domingos por la tarde los hermanos, todos los hermanos, entre los miembros, todos se visitan y tienen tiempo de oración en las casas. Entonces, puede ser sabio eso para una iglesia. Pudiera ser que otra iglesia lo aplique y lo que pasa es que los domingos por la tarde todos estén en sus hogares y no haya comunión. Entonces, vean cómo se necesita realmente la prudencia cristiana, la guía del Espíritu, la sabiduría de lo alto y sumado a esto, los dones que Dios da para guiar a la iglesia en aquello que es provechoso. Y no será el único caso en que puede pasar de que alguna iglesia o algunos pastores toman alguna determinación y luego lo tienen que revertir porque ven que en lugar de ser una bendición, más bien puede ser un tropiezo. Entonces, todos estos temas, usted puede oír de otras iglesias sus prácticas. Hay iglesias que tienen la cena del Señor en la mañana. Algunos se quedan y almuerzan juntos todos los domingos. Hacen el culto vespertino después del almuerzo. Hay otras iglesias que tienen un culto de oración después del almuerzo. Hay otras iglesias que se reúnen el domingo en su culto vespertino bien tarde, a las 7. Recuerdo la iglesia en Estados Unidos, en Norbergen, tiene el culto vespertino el domingo a las 7. Y así podríamos citar una gran variedad de prácticas. Y no podemos decir, esta iglesia hace bien o aquella iglesia está haciendo mala, porque estamos hablando de asuntos circunstanciales. Y también vemos en medio de eso de que hay esta prudencia cristiana, se puede aplicar a muchas cosas de la administración eclesiástica, la estructura del liderazgo, la administración de la membresía, cómo organizar el discipulado. Usted seguramente utiliza la prudencia cristiana en su vida cotidiana. ¿Cómo aplica los principios bíblicos a sus decisiones? ¿Cómo instruye a sus hijos? ¿Cómo los educa? ¿Qué determinaciones va a tomar en cuanto a qué cosas van a hacer, qué cosas no van a hacer? Igual en su trabajo, en los entretenimientos, en muchas cosas. Entonces, notemos que la adoración tiene cosas circunstanciales y todas estas son determinadas a la luz de la naturaleza, los principios, la prudencia cristiana y como dice aquí, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. La confesión deja bien claro, la palabra del Señor debe ser obedecida. Es un ancla firme que no puede ser cambiado. Si no tenemos mandamientos explícitos sobre alguien, apelamos entonces a los principios de la palabra para tomar decisiones. Voy a pasar ahora al capítulo 26 de la confesión en el párrafo 5. Dice así, en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y de su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra.
A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Entonces, el capítulo 26 trata sobre la iglesia local, ¿verdad? Y en este capítulo se deja en claro que la cabeza de la iglesia no es el Papa de Roma, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Efesios 1:22 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y dice que los que son llamados por Dios, es decir, los creyentes, los que vienen a la salvación, Dios les ordena que anden en congregaciones, en iglesias, que son concretas. No se puede decir, yo soy de la iglesia universal del Señor. No, usted si es un verdadero creyente es de la iglesia universal del Señor, pero tiene que tener una iglesia local. Dios requiere que usted tenga una iglesia local porque Dios quiere su edificación y que usted participe en la observancia del culto público. El culto es algo que Dios nos manda. Cuando decimos culto nos referimos, ¿verdad?, a la adoración pública. Entonces, Cristo llama a sus ovejas. Él, como cabeza de la iglesia, es quien tiene la autoridad. Por designación del Padre, se le ha conferido la autoridad en un modo supremo para llamar, para instruir, para ordenar y para gobernar la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza y Él determina ese orden. Y a la luz de esto vemos la importancia de las congregaciones locales, que si usted tiene dudas sobre eso puede leer muchísimos párrafos, versículos de la Escritura donde se habla de congregaciones locales con nombre y apellido, donde el apóstol Pablo iba y predicaba la palabra y se juntaban los discípulos, luego volvía en otro viaje, los confirmaba, los animaba, los exhortaba, luego venía en otro viaje o mandaba a alguien y se levantaban allí autoridades, ancianos. Capítulo 26 de la Confesión, párrafo 5 dice: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de la palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que ande delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él prescribe en su palabra. A los así llamados les ordenas andar junto en congregaciones concretas, eso ya lo había leído, ¿verdad?, para su iglesia, para la mutua edificación. Voy a leer unos versículos que tienen que ver con el culto público. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿A qué se refiere este texto? Al culto público. Su presencia especial está en el culto público. Hebreos 10:25. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es esa congregación? El culto público. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es esto? El culto público. Isaías 56:7. Una profecía. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este es el culto público, hermanos, en el nuevo pacto. Entonces Dios establece su casa como un lugar de oración y de adoración. Y a la luz de esto consideremos la importancia de la membresía. Capítulo 26, párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta
su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos. Esto es importante. Como miembros, ingresamos a la membresía voluntariamente. Y cuando ingresamos a la membresía somos conscientes de que vamos a caminar juntos en un común acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Nosotros tenemos que estar de acuerdo en doctrina y en práctica. Por eso nuestra iglesia tiene una confesión de fe y tiene una constitución. Porque la confesión nos guía en la doctrina y la constitución nos ayuda en cuanto a nuestra forma de organizarnos y conducirnos. Ustedes saben que la membresía implica privilegios y responsabilidades. Y algunas veces nosotros tenemos que repasar el compromiso que hemos tomado para autoevaluarnos y ver si estamos cumpliendo. Y posiblemente digamos, tengo que mejorar en esto. Este es un compromiso que tomé delante del Señor. En nuestra Constitución hay una lista larga de compromisos que tomamos, de andar en santidad, de piedad, en humildad, de velar por nuestra forma de conducirnos, de llevar las cargas los unos de los otros, de soportarnos, de luchar por el Evangelio, de reunirnos juntos en el día del Señor y en otros momentos, cuando el Señor nos dé oportunidad para servir, glorificar a Dios en el camino de su adoración, para edificarnos unos a otros, para urdir el bien de su iglesia. Todos estos compromisos que hemos tomado brotaron de la misma palabra de Dios por cosas explícitas determinadas o por principios que los alentaban. Cuando nos unimos a la iglesia y decimos nuestro pacto de membresía, nos comprometemos a una asistencia fiel, a avisar si no podemos venir porque no queremos que haya un tropiezo, ni un incumplimiento, ni que nuestros hermanos se preocupen innecesariamente, que oren si tenemos una afectación. Pero hay un rendir cuentas, hay un velar los unos por los otros y debemos verlo como un beneficio para nuestras almas. Hay un someternos a la palabra de Dios predicada y también a la exhortación de nuestros hermanos. Un cuidado mutuo, tanto en la doctrina como en la conducta. Y a la luz de esto, entonces, debemos considerar también la utilidad y necesidad del gobierno pastoral. Un ejemplo de esto, algo que puede, en algún momento creo que fue alguna pregunta, un cuestionamiento, ¿por qué en esta iglesia, digamos, no se le da la cena del Señor a cualquier persona que nos visita? Bueno, ese ha sido un tema de debate en la historia de la iglesia. Hay iglesias que participaban o practicaban una cena del Señor abierta, es decir, todo aquel que venía a la iglesia y quería participar de la cena del Señor se le daba, casi que como el catolicismo romano, ¿verdad? Usted va y quiere comulgar y se para y recibe la hostia. Después de la Reforma Protestante, muchos se cuestionaron eso y dijeron, no, la cena del Señor no es simplemente así abierta, hay que cercar la cena del Señor, hay que poner un cerco porque estamos hablando de algo sagrado. ¿Quiénes son los que deben participar? Y la misma Biblia habla de la advertencia o admoniciones. Tienen que ser aquellos que se examinan a sí mismos, que son verdaderos creyentes, para que no sean juzgados con el mundo, porque ese era el desorden de Corinto. Se emborrachaban, vivían en desorden, libertinaje, quizás no eran ni cristianos, y luego participaban del ágape, de la cena del Señor. Entonces, después de la Reforma Protestante hubo un claro, y quizás a partir de ahí, ¿verdad?, desarrollándose ese entendimiento de la importancia de cercar la cena del Señor. Claro, algunas iglesias llegaron a un extremo de decir, en esta iglesia no toma la cena del Señor nadie, sino solo los miembros. Y si quizás venía un hermano de otra iglesia, como ese era de otra iglesia, entonces no podía participar. Eso es una cena del Señor completamente cerrada. Se puede decir que nuestra práctica no es ni la una ni la otra, no es una cena completamente abierta, porque queremos que los que participen sean verdaderos cristianos
y en la medida de lo posible vamos a hacer el uso de los principios bíblicos y de la sabiduría y de la luz de la naturaleza y de la razón para llegar a un correcto discernimiento. Entonces, no cualquiera, por simplemente el hecho de decir que quiere participar, va a participar. Queremos que sea un miembro de una iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día, más que nunca, hay muchos que dicen ser cristianos y no tienen una pertenencia a ninguna iglesia. No sabemos si están viviendo en orden o no. No sabemos si dicen ser cristianos y no lo son. Entonces, por lo menos que pertenezca a una iglesia, que esté pastoreado, y si viene por otras razones, viene de visita y todo, si tiene una iglesia, si está siendo pastoreado, si da un testimonio de fidelidad al Señor, entonces sí puede participar. Pero a veces pasa, digamos, de gente que quiere unirse a la iglesia, inmediatamente, yo quiero participar de la cena, pero yo quiero unirme a esta iglesia. Bueno, vean, hay un orden para todo. Usted se quiere unir a la iglesia y eso es un buen deseo. Tome un tiempo, asista a la iglesia, verifique que esta es la doctrina que usted cree para que se una con una limpia conciencia. Y ese orden le va a ayudar a usted en valorar mucho más aún el compromiso cuando el momento llegue. Y entonces, detrás de todas estas determinaciones que podríamos decir que son pastorales o eclesiásticas, está el uso de la sabiduría, de los principios escriturales, porque queremos honrar al Señor. Nosotros animamos a todos a que se queden a observar la cena del Señor. Pero a los miembros en comunión de nuestra iglesia local o de otras iglesias locales, ¿verdad?, que vienen por alguna razón temporal, ¿verdad? Hay gente que viaja, visita. Y aquellos que quieren unirse a la iglesia local, que hagan ese proceso de manera ordenada y que consideren si realmente quieren unirse a la iglesia local y anhelan estar allí sentados con los hermanos de esta iglesia para tomar la cena del Señor, porque ese debería ser el anhelo de todo cristiano. Por eso el cristiano debe anhelar bautizarse, pues yo quiero estar en orden con el Señor. Hay algunos que dicen, sí, yo soy cristiano y sirvo al Señor, pero está viviendo en algún pecado. Alguno puede estar en algún pecado que le estorba en su vida cristiana. Hay cosas que no ha ordenado en su vida. Y si fuera el momento que se tiene que bautizar, sabe que hay algo que tiene que arreglar. Vean qué importante entonces es que las cosas sean en orden. Algunos han pasado un periodo largo hasta ser recibidos en la iglesia como miembro. Y esas personas pueden dar testimonio de qué bendición fue que la iglesia no bajó el estándar, sino que fueron desafiados a depender del Señor, a dejar conductas inapropiadas para unirse a la iglesia con una limpia conciencia. Y entonces, cuando la iglesia participa de este memorial, ¿verdad?, tan sagrado, de esta manera, con sencillez, con alegría, con gozo, estamos dando un testimonio a los otros de nuestro compromiso con el Señor, del orden que tenemos, del deseo de adorarle, de que hay un sentir de pertenencia. Esta es la iglesia visible de Liberia. Y qué bonito es que otros que están aquí en su corazón están sintiendo lo mismo. Es yo quiero formar parte de esto y quieren unirse a esa ronda. A su vez hay una prevención, ¿verdad? Antes practicábamos la cena del Señor directo en el mismo culto. Y yo no voy a decir que eso está mal, la mayoría de las iglesias lo practican así. Pero ha pasado a veces que hasta se repartía la cena del Señor y la tomaba alguien que no debía tomarla, ni siquiera era creyente. Entonces, esta manera en la que nosotros lo hacemos nos ayuda a prevenir ese error, esa mala administración. Hay un cuidado aún mayor en el pastoreo, porque vemos quiénes están y quiénes no están, quiénes pueden estar necesitando consejería o quizás tomar algún tiempo para solucionar problemas. Hay una proclamación, un testimonio claro de que nosotros somos discípulos de Cristo y queremos serle fiel.
queremos seguir y venimos a la cena del Señor sabiendo que nos examinamos y debemos confesar nuestros pecados. Y no participamos por dignidad en nosotros, sino por la dignidad que hay en Cristo. Podríamos también entonces pensar en los beneficios que tiene terminar el día del Señor en oración, y así lo estamos haciendo, con un pequeño culto de oración. Podríamos hablar de los beneficios que significaría empezar el día del Señor en oración. Y esto es parte de algunos de los cambios que vamos a hacer. Vamos a tener una escuela dominical un poco más corta y vamos a tomar un tiempo para orar el domingo en la mañana. Orar anticipando este día, orar la palabra diciendo, Señor, háblame en este día. Señor, trae salvación en este día. Queremos ver tu poder orar. La misma confesión utiliza esa frase, el ejercicio de este poder. Y en primer lugar se refiere a Cristo, párrafo 5. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado el Señor Jesús a través del ministerio de la palabra y de su Espíritu, el Señor, en el ejercicio de su poder por su palabra y por su Espíritu, gobierna la iglesia. Pero si vamos al párrafo 8 de la confesión, la misma frase vuelve a utilizarse y el ejercicio del poder o deber tiene que ver con el rol de los oficiales. Es decir, los pastores en la administración de las ordenanzas, en el gobierno de la iglesia, los diáconos en el ejercicio del liderazgo de servicio y material. Algunas decisiones tienen que ver con lo pastoral, otras con lo diaconal, algunas son conjuntas, pero Dios ha dado a la iglesia oficiales para que la iglesia crezca, para que sea edificada. Dios da dones a la iglesia. El gobierno de una iglesia no puede ser contrario a la Biblia, debe ser conforme a la Biblia, tampoco contrario a la luz de la naturaleza ni a la prudencia cristiana. Pero hay un gobierno y ese gobierno expresado en las palabras del Señor claramente no es una democracia. La iglesia no es una asociación secular, donde se hace lo que la mayoría quiere. Sí, es verdad, los hermanos como miembros tienen voz y tienen voto, pero todo va a ser guiado y filtrado conforme a la palabra del Señor. Y Dios dio para esto pastores que en la medida de lo posible quieren guiar a la congregación para las cosas que son más beneficiosas para todos. Pero a veces no se puede agradar a todos. Posiblemente a alguno de los hermanos no le gustó cuando los ancianos de Troas dijeron, hermanos, nos quedamos hasta que se vaya Pablo. Se tuvieron que quedar hasta más de las 12 de la noche, ¿verdad? Tíquico no resistió y se cayó. Pero allí estaba la iglesia reunida, había autoridad, había gobierno. Hermanos, quiero que consideremos este punto. Todos tienen gustos distintos. Algunos quieren las reuniones más temprano, otros más tarde. Algunos quieren las reuniones pegadas, otros separadas. Algunos tienen que viajar mucho, otros tienen que trabajar el lunes muy temprano. El apóstol Pablo era consciente de esto. Él no podía agradar a todos los hombres. Por eso no intentaba agradar a los hombres. Creo que en un sentido bueno de la palabra, sí queremos agradar a nuestra congregación y poder complacer pensando en las necesidades o problemáticas que hay. Pero debemos considerar entonces que hay una necesidad a veces de tomar decisiones y esas decisiones basadas primariamente en la Escritura, algunas veces a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, algunas veces no van a ser del todo agradables para todos. Los pastores a veces aprendemos de otras iglesias, cuando nos encontramos y compartimos con ellos y vemos que están poniendo algo en práctica que trajo bendición y trajo crecimiento a la iglesia. Y no es que nos debemos dejar llevar por cualquier moda o corriente, ¿verdad?
Pero sí muchas veces nos alienta saber que otras iglesias están haciendo algo conforme a la palabra y eso está trayendo bendición. Cuando una iglesia tiene pluralidad pastoral, es quizás beneficioso porque no se puede cuestionar tanto una mala intención o alguna mala motivación de parte de un pastor. O sea, son 2 o 3, pero a veces pasa hasta en iglesias que tienen 4 pastores que también sus decisiones son cuestionadas. Lo que la iglesia debe recordar es esto, hermanos. Los pastores queremos llevar a la congregación a un crecimiento en piedad, en santidad, en conocimiento, en práctica. Evidentemente no podemos estar distanciados de las situaciones y dificultades y complicaciones de nuestros hermanos y debemos tenerlas en cuenta. Pero también la iglesia debe, sabiendo esto, decir, hay una guía hacia la alimentación, nutrirse espiritualmente y a la práctica de lo que Dios nos manda. El Espíritu de Dios está obrando en medio de su pueblo, obra en los pastores. Hay una enseñanza escritural, hay pilares bíblicos sobre los cuales debemos afirmarnos. No es simplemente, vamos a cambiar esta musiquita porque esta suena muy bonita y va a traer gente. No, estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de la importancia de la oración. O sea, vean la roca escritural sobre la que nos paramos para que luego entendamos el porqué de un cambio. Porque lo que queremos es que la iglesia avance, madure. Hermanos, a veces estamos atados a estructuras. Yo decía, es un hermano. Algunas iglesias han cambiado su culto de oración a una reunión de oración virtual. Y alguien puede decir, qué carnal, dejaron de reunirse. Pero es que si en una asistencia en persona van a venir 5 y en una reunión virtual va a haber 30, o en un culto en el templo el día miércoles son pocos los que pueden venir por sus dificultades y compromiso, pero quizás muchos se podrían conectar y hasta participar y orar. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es lo que estamos sosteniendo? ¿La estructura por encima de la práctica de la piedad? Ahora, también podemos ceder en muchas cosas, aflojar, flexibilizarnos para nuestro confort. Están los 2 riesgos, ¿verdad? Pero entonces, veamos y consideremos esto. Puede haber cambios que sean oportunos para una mejor práctica de la piedad cristiana. Y es ahí donde la iglesia tiene que dejarse guiar, no con una confianza ciega o sin advertir ningún peligro, porque cada hermano o hermana tiene un compromiso primeramente con Dios. No por hacerle caso al pastor en lo que dice, sino considerando que Dios utiliza a los dones que ha llamado y al oficio que ha levantado para el beneficio de la iglesia. Conclusión, consideremos entonces la importancia del culto público. Es bueno afirmarse en esto. ¿Por qué venimos el domingo a la iglesia? ¿Porque somos miembros y tenemos que venir? ¿Porque tomamos un compromiso y me van a regañar? Venimos porque queremos adorar a Dios. Porque sabemos que hay una base escritural. Hermano, recuerde, Hechos 2:42. Usted persevera domingo con domingo en el culto público porque hay doctrina, porque hay comunión, porque están las ordenanzas, porque hay oración. ¿Por qué es importante el discipulado, el evangelismo? Esa será otra cosa que tenemos que hablar. Es el aviso, contacte al pastor si quiere evangelizar. ¿Cuántos me han contactado en todo este tiempo? Pueden tener ustedes sus razones, es cierto. Pero la realidad es que tenemos
un llamado divino a cumplir una gran comisión. Y si no lo estamos haciendo, estamos fallando. Y estamos fallando todos, ¿verdad? Uno también puede estar esperando que otro dé el primer paso pero entonces debemos plantearnos, bueno, quizás no podemos evangelizar entre la semana. ¿Será que tenemos que evangelizar el domingo, como hace la iglesia a la escuela? Pero ese es otro punto en el cual el Señor nos mueve. Y debemos depender del Señor para avanzar en todo aquello que Él nos incomoda, pero en aquello que nos ha mostrado, nos ha dado luz, nos ha dado claridad. Entonces debemos avanzar con paso firme. Sepa esto, querido hermano, y bueno, de algún modo me dirijo más particularmente a los miembros por este enfoque pastoral que le estoy dando, pero sepa esto, todas las situaciones particulares que usted tiene van a ser consideradas, no son desestimadas. Digamos, hay gente que viaja aquí, hay madres con niños pequeños, hay gente que tiene un calendario tan agotador de lunes a sábado, ¿verdad? Todo eso va a ser considerado, no es desde la perspectiva del pastor, ¿verdad? A él no le importa tener un montón de reuniones y largas, porque no tiene otro trabajo. No, yo tengo pesar por esas cosas también, porque eso tiene que ver con su bienestar espiritual. Pero de algún modo uno está velando por todo el rebaño. Y estamos pensando también cómo nuestras decisiones o determinaciones pueden ser para bien de la iglesia o pueden afectar a la iglesia. Entonces, esta búsqueda que vamos a hacer en oración, ¿verdad? Cada domingo por la mañana, también nos ayude a ser conscientes de cómo necesitamos el obrar del Espíritu de Dios en nuestra iglesia local. La bendición de Dios en nuestra iglesia, en todos los miembros, en el pastor o cuerpo pastoral, con los pastores que Dios levante, en los diáconos, en su rol y su servicio diaconal, en los hermanos que van a unirse a la iglesia. Ojalá este año sea un año que tengamos más bautismos, más hermanos, y pensar también cómo vamos a llegar a esta comunidad para ganarles para Cristo. Quizás el Señor todavía nos está moldeando y formando para que las bases estén más firmes para poder tener más fruto. Ojalá sea eso lo que Dios está haciendo, solidificando una membresía todavía pequeña, una iglesia pequeña, sobre estos pilares de la Escritura, para que el carro tenga las ruedas bien alineadas, para que después no nos estrellemos, ¿verdad?, en algún momento. Me pudiera ser hasta perjudicial crecer, tener 100, 200 personas y no ser una iglesia de oración. Capaz que llenos de teología, pero no oramos, no dependemos del Señor. Como podría ser también un gran error lo opuesto, ser una iglesia que solo ora y solo canta y no tiene doctrina ni enseñanza. Consideremos entonces, queridos hermanos, la importancia de estas cosas y que el Señor nos guarde y nos dé sabiduría. Oremos. Bendito Dios, tú has mandado a tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, cargó nuestros pecados, nos dio salvación, resucitó y fue exaltado hasta lo sumo, sobre todo poderío, sobre toda autoridad, y lo diste por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Señor, queremos ser una iglesia que te ama, una iglesia que te sirve, una iglesia que te adora, una iglesia local que es madura, que no carece de los elementos que debe tener en su adoración. Te pedimos, Señor Dios, que nos lleves en ese camino por el pastor de nuestras almas, por Jesucristo, alimentándonos, guardándonos del mal, librándonos de tropiezos
guiándonos a una mejor práctica en la adoración. Rogamos, Señor Dios, que nos ayudes, líbranos de tropiezo, que cada hermano y hermana pueda ser consciente de tu obrar, de tu Santo Espíritu en medio de esta iglesia local, y que tu palabra toque los corazones, Señor, para que vivamos más cerca de ti y para que tu obra en nuestras vidas dé testimonio a nuestro alrededor y los que vengan puedan decir, allí verdaderamente está el Señor, allí tu nombre es glorificado. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús.